Saludos. Saludos, amiga y hermana y colega. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien. Bienvenido. Usted como que le están haciendo un chiste muy bueno, me está riendo. Hay que tratar, ¿verdad? Qué bien. Bueno, bienvenido todos y todas a nuestro interesante programa en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poco difícil, ¿verdad? Difícil de aceptarlo, digámoslo así. De aceptarlo, de vivirlo. De vivirlo. Pero es un tema de la realidad de todos nosotros. Es así. Es un tema por el que eventualmente vamos a estar pasando en algún punto de la vida. En algún momento todos pasamos por ahí, colega. Sí, claro. Y Sí. además de eso, varias veces. Varias veces. Sí. Porque la gente cree que solo ocurre en un estadio emocional. Ujú. Los seres humanos por naturaleza tenemos lo que es el apego, lo que implica que por alguna razón hacemos esa relación cuasi objetal, como decimos en psicología, con las personas, con los Exacto. animales, con todo aquel trabajos, que... con las los pertenencias trabajos, que tenemos. las pertenencias, Sí. todo eso genera apego. Sí. Y es que en el día de hoy vamos a estar hablando del duelo. El duelo. Hoy vamos a estar tratando este tema bastante interesante como es el duelo. Y yo sé que muchas personas siempre hablan o dicen Es así. o piensan que el duelo es solamente cuando perdemos un ser querido, ya sea una mascota, Sí. un familiar o un amigo. Pero es más profundo que eso, ¿verdad? El duelo es más de lo que nos dice una persona, porque para definir el duelo, y los psicólogos no nos gustan esos familiares que están cercanos que dicen, yo siento lo que él siente. No, nadie siente lo que el otro siente cuando tiene el duelo. Cada quien es un ser individual que piensa y procesa la información de su entorno, de su ambiente, de acuerdo a como la capacidad que se ha creado durante toda su historia de vida, su resiliencia, diríamos. Así es, así es. Sí. Y es que el duelo puede ser facultativo, Sí. material, por ejemplo, material pérdida de las posesiones. Exacto. Hablábamos en una entrega anterior cuando perdemos, por ejemplo, una empresa Una que nos empresa, causa una afección o un un empleo. Ujú. Facultativos, que es cuando usted pierde capacidades Claro. de hacer cosas. Esta misma semana yo viví esa parte Es verdad. de alguien que cercano a mí perdió su empleo y Es bastante difícil. por desgracia simplemente hice silencio, Ujú. porque es lo que a uno le queda y luego que hace, vamos a hablar más tarde de las etapas del duelo. Y que hay que tener cuidado con y que hay que tener tratar cuidado. de Sí. ser, de De buscar ser la muy empatía. benevolente, la empatía. Ujú. Porque Sí. no es cierto que yo sé por lo que tú estás pasando. No, nadie sabe. No. Nadie Y sabe. aunque usted haya vivido una situación similar, usted no sabe. Es así, es así. Al punto de que muchas personas que por alguna razón han pasado por duelo, han terminado en amistad de alguien que se le ha acercado Ujú. para entablar ese diálogo sincero, ameno. Luego con el tiempo entiende que esa persona hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Sí, Y ahí vino la ruptura de la amistad, de la relación. así es. ¿Pero qué es el duelo, Liliana? El duelo es un sentimiento de tristeza, pesadumbre, Sí. luto, por el cual atraviesa una persona, ya sea ante la pérdida de un empleo, Es así. ante la pérdida de un ser querido, una mudanza. Una mudanza. Tan simple. Una Tan mudanza puede crearnos un duelo, colega. Claro, porque perdemos nuestro entorno. Y yo pienso que es una etapa Sí. que si se vive, se vive, por ejemplo, a edad tardía, o sea, en la adultez mayor, Sí. puede ser un poco complicado. Perfecto. Porque una persona mayor que ya esté acostumbrada a su entorno y que de repente vea sus rutinas romperse, Es así. va a tener otros desafíos, otros retos de adaptación. Yo he visto pacientes Muy que diferente. han caído, disculpe, En colega, depresión. que le haga esto tan preciso en el momento que usted habla, pero yo he visto personas más de la tercera edad que les cuesta mudarse de un sitio donde están. Claro. Porque hay un apego, tú Y hablabas. los hijos dicen, yo no puedo con papá, yo no puedo con mamá. Y yo tengo que decirlo. En terapia no es bueno que el terapeuta hable de sus problemas, pero aquí se lo voy a decir, mi papá es de esos. Que cuando se le dijo, vamos a mudarnos a buscar, dijo, ¿y mi gallina? ¿Dónde yo la dejo? Y dije, pero somos sus hijos. Y yo, no, la gallina, ya ustedes están criados.
Pero tú ves, son cosas que cuando uno lo analiza, pues vamos a distintas situaciones, vamos pasando por duelo. Yo Claro, hablaba, hace una semana, hablaba con un colega de trabajo y sí, decía que la jubilación, por ejemplo, sí. aunque usted quizás no lo vea o no lo piense así, porque para muchas personas que se levantan a trabajar diariamente, existe el reto de que piensan que si cuando se jubilen ya van a ser libres, van a ser felices Ya no y voy a que trabajar más, me no voy me a voy a tener que dedicar. levantar por la mañana para ir a trabajar, ni voy a tener que soportar a mi jefe o a mi compañero En esto, Latinoamérica eso no, el que se lo plantean así, pero eso no sucede. pero oye, el que se jubila La va jubilación, a través de un duelo. Y sí, yo le decía a ese compañero de trabajo, le decía, el proceso de jubilación debería ser un proceso que se implemente de manera paulatina. sí, Te vas a jubilar dentro de 3 años, vamos a empezar con una dinámica de jubilación, claro. que creo que sería un tema Sería como bastante una desconexión paulatina. exacto. Vamos a empezar con 3 días a la semana que tú Ok. vas a asistir. Eso fue lo que yo le estaba hablando. ¿Por qué? Porque usted tiene una pérdida. Pero usted Usted, está resolviendo con eso, manita, no sé si se da cuenta. Está resolviendo un problema social con eso. claro, tú no vas a tener un adulto mayor que Claro, se va a ir a su casa a sentar, a sentirse depresivo, a tratar de ver qué es lo que va a hacer con su vida, porque usted lo que está, cuando mandamos a nuestros adultos en esa etapa ya de retiro a sus casas, estamos enviando una persona que puede ser un candidato propenso para un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, claro, claro. Posiblemente lo tengo guardado ahí y se junte el duelo va a con ser esos la ya catarsis. rasgos que lleva por dentro. Exactamente. Entonces, cuando usted se pone a analizar todo este tipo de cosas, pues el duelo no es simplemente Sí. una situación ante la pérdida de, Un ser querido. de un ser querido. Sí. Fíjate que hasta, por ejemplo, yo vi, Hay gente que les yo, cuesta despegarse de la cosa. exacto, yo Sí. vi una persona que tenía una moto y fue a cambiar la moto por otra más actualizada. Y cuando daba la llave, él decía, es difícil dejarla ir porque tú vas viviendo y acumulando experiencias con Yo esas mismo con cosas. mi carrito, cuando yo tenga que devolverlo, que me ha sacado de tantos baches, me va a costar ahora mi duelo. Exacto, sí. Pero si fuésemos a hablar, manita, nos hicimos manita por la confianza. Sí, claro. Si fuésemos a hablar de las etapas del duelo. Bueno, Es lo mismo sufrir por el perrito que sufrir por la pérdida de un ser querido. sí. Es lo mismo, Sí, es lo mismo. porque ese perrito, yo siempre le digo a las personas que tienen animalitos, que tienen mascotas en su casa, Sí, ese perrito, ese pececito, ese pajarito, es un miembro de tu familia. un miembro activo, Claro, tú estás esperando que ese gatito entre cuando tú llegas a tu casa claro, a saludarte, o el perrito claro, es un claro. miembro, entonces sí representa una pérdida. Y se va a través de las mismas etapas de pérdida. ¿Qué tú nos podrías decir un poco acerca de las etapas que La que conlleva el duelo? componen, que son la estructura Del del duelo. duelo. Bueno, tenemos primero la ira. Ujú. Cuando usted tiene un pariente en una situación de una enfermedad terminal, Ese es otro tipo de ese duelo. es otro Ese es tipo el de duelo duelo, anticipado. el duelo anticipado. Genéricamente, las 5 etapas se cumplen para todos los tipos de duelo. Ujú. Pero en este momento no siempre aceptamos un diagnóstico médico per No, se, que es muy diga, mira, difícil. tienes que esforzarte porque según lo que dice la situación clínica que tú tienes, es posible que tú no superes los 6 meses. Yo me tocó verlo de cerca con una persona que quería mucho, que esa persona fue fuerte. De hecho, era un médico y yo lo veía en la mesa en su casa preparando lo que era la situación pre y post-mortem, Ujú. lo que era comprar los terrenos para cuando llegue el Su momento, nicho, hacer todo, los todo eso y lo hacía con preparativos. una naturalidad increíble. Creo que era porque era médico y siempre estuvo cerca de la muerte, era cardiólogo. Pero la familia no lo aceptaba, la familia decía, no, vamos a luchar con eso, lloraban fuera de él para que esto no lo acongoje, se juntaban
y decían, tenemos que luchar por esto, gastaron una cantidad ingente y él ya decía, como buen médico que era, ya yo esto entiendo que no lo supero, vamos a trabajar en lo que viene después. No se prepararon para después, pero fue porque la fase de la ira se alargó, la Ujú, fase de la no aceptación, ujú. La negación. la negación, ese negar de que esa persona pueda irse, la fase de la Que es depresión. difícil dejar ir Es porque como difícil dejar decías ir. al principio, el apego, El apego ¿verdad? crea ese vínculo Crea, y más tarde cuando nos metamos más en el tema vamos a ver cuáles son esas tareas que hacemos los terapeutas para trabajar el manejo del duelo. De hecho, esta misma mañana una persona cercana alguien cercano, valga la redundancia, me dijo, hace unos meses que mi madre falleció y yo en la universidad no he podido tocar fondo, no he podido volver a la sintonía que tenía antes de es porque se encuentra en la fase de negación o de depresión, cualquiera de las dos. sí, Pero la fase de la depresión es eso, es sufrirlo. sí, es sufrirlo. Es no aceptarlo, pero es no cerrar el ciclo también. Y cabe también destacar o hacer notar que son etapas normales. Claro, No todas las personas lo viven igual, ¿verdad? Porque todos sufrimos duelo, porque es una cuestión, es como los mismos mecanismos de defensa, exactamente, pero no de la no misma de la misma forma. manera, Ni porque cada todos quien vamos a través de las claro, etapas completas. porque cada quien es resiliente a su manera. Exactamente. Hemos Podemos hablado decir mucho eso, de la resiliencia, resiliencia. ¿verdad? No tenemos que definirla de nuevo, porque ya el público lo No, sabe. exacto, Pero exacto. la depresión, luego viene la negociación donde negociamos ese cierre, negociamos esa apertura a saber y entender que Sí, hay tiempos y que vamos a continuar. Bien, luego viene la aceptación. aceptación. ¿Qué es esa fase tan importante? Bueno, ahí es donde ya tú te das cuenta Hmm, que esa persona o ese animalito o esa pérdida que tú tuviste sí, ya es algo que es real, que ya se dio, es así, que ya no hay forma por más que tú hagas claro, de que va a volver y que tienes que aceptar lo que se dio sin culparte, que es algo muy importante claro, de decir a las personas, porque fíjense, esto del duelo es tan complicado porque es que hay tantos factores, porque el duelo se va a vivir de acuerdo a la relación que se vivió o que se tuvo con con ese esa persona. objeto o con esa persona Bien, que se perdió. Si es una persona muy allegada, con la cual tú tuviste una relación muy compenetrada y todo eso, pues el duelo va a ser un poco diferente. es así. Las etapas van a ser un poco diferentes. Puede ser que se alarguen, puede ser que se acorten. Ahora quizás ustedes se preguntan, ¿qué tiempo debe durar el duelo? ¿Qué tiempo debe durar el duelo, manita? Eso es indefinido. Bien. ¿Y de qué va a depender Cada esa quien, indefinición temporal del duelo? eso va a depender de la Mm. capacidad de resiliencia de uno para vivir y pasar a través de las distintas etapas. ¿Significa esto que todos necesitamos aprender a hacer ciclos? A cerrar, abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Nosotros por necesidad, Mm. nosotros tenemos que cerrar ciclos. Es así. Nosotros, aunque no nos damos cuenta porque decíamos en uno de nuestros programas que hacemos las cosas en automático, pues esa es una de las cosas que se dan en automático. Y de repente decimos, wow, yo pasé, yo cerré y Mm. ni cuenta me di. Es así. Entonces, se va a vivir de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a la disposición que nosotros tengamos para pasar a través de cada una de esas etapas. Y es que desde que cumplimos nuestros primeros años en ese ciclo evolutivo que es la vida misma, en la casa nos enseñan muchas cosas. Sí. Y parte de eso, yo vi un padre que y hablo desde el punto de la experiencia porque es terapeuta, es lo que hacemos para ganarnos la vida, como dicen. Pero un Ujú. padre dijo, yo le enseñé a mi hijo que cuando un animalito se le moría,
él mismo tiene que hacer esa ceremonia de despedida para que ese animalito se vaya tranquilo y en paz. Sí. Y yo le pregunté, porque fue algo que me llamó mucho la atención, y es que siendo muy dominicano, nosotros no tenemos mucho esa formalidad. Pero en un niño, cuando usted le enseña eso, y siempre terminamos siempre como los niños, porque como decía Es que ahí es aquella, que empezamos, imagínate. ahí empieza la vida. Y como decía aquella secretaria de Educación, enseñar es enseñar a A vivir vivir mejor. mejor. Se recuerda a los compendios, Sí, manita, no claro, somos de ahora. yo fui uno de los primeros conejillos de India Del con... compendio del Banco Mundial. El caso es que él le dijo, yo lo enseñé a cerrar esos ciclos y por alguna razón mi hijo se hizo un adulto responsable, responsable con su propia salud mental. Sí, Y yo veo, dice el padre, que ahora eso es algo que no se practica. no. Si bien es cierto que esta es la generación de cristal, aquella la pensábamos como una generación de cristal que teníamos que salvaguardar de estos cambios, estos estadios emocionales que trae, por ejemplo, el duelo en la vida de los Ujú, adultos. ujú. Y funciona. Y fíjate que es importante Sí, porque muchas veces nuestros niños le damos hasta un juguetito y se pierde. la relación de objeto. Y hay que enseñarlo a dejar ir porque muchas veces Salud. se pegan o nos pegamos a los objetos. Sí. Por eso hablábamos ahorita de que es difícil mudarse para Ujú, ujú. porque estamos apegados a nuestro entorno que nos hace sentir seguros, Claro, que nos hace sentir estable. claro, Y esa estabilidad y esa seguridad es la que se rompe claro. cuando se da un duelo. Nadie que es normal deja de sufrir por algo. Me No, explico. es normal, Todos sí. tenemos que sufrir por algo en algún momento. Eso nos hace empáticos. Eso nos hace bien porque nos hace entender que somos humanos. Yo Así siempre voy a es. decir que la mejor religión es ser humano. Si usted es un ser humano que practica los buenos valores, usted es un ser humano que se proyecta en torno al otro, usted va a sufrir. Él está definiendo lo que es un ser humano. Y usted va a sufrir porque al momento en que usted sienta que perdió algo, eso no lo va a hacer menos. Eso lo va a hacer mejor ser humano, insisto. Sí, eso sí. Y es parte de ya nosotros en nuestro entorno, porque yo siempre digo que, por ejemplo, con esta situación que se dio ahora en cuanto a la pandemia se Sí, refiere, sí. eh, se hizo Mm. costumbre el perder familiares, amigos, conocidos. ¿Cuántos boletines, Eh, Tantos fallecidos en esa época. Señor, dentro de las etapas del duelo está el usted sacar un tiempo para pensar su situación. Ujú. Yo te decía ahorita antes de empezar que nosotros ahora en la actualidad no tomamos el tiempo para llorar Es así. nuestras pérdidas, cualquiera que sea. Es sano llorar, manita. Es No, súper sano es sano llorar. hacer ese mea culpa emocional de llorar. Yo considero que es una de las, aparte, la ¿Mm? primera es aceptar, ¿verdad? Bien, Entonces, aparte de esa, el llorar es una de las principales herramientas que uno tiene para sanarse. El es así. llorar es parte de nuestra propia resiliencia. Y se da también que los que más lloran, y creo que a muchos les ha pasado y han visto familias así, dentro, como dicen, del velorio, de la ida, es aquellos que muchas veces hicieron menos por la persona. Por eso el duelo en ellos va a tardar más. Por eso Sí. en ellos el duelo es muy posible que se extienda un poquito más. Hablábamos ahorita del tipo de relación que se llevó Sí, con la persona, con la persona que se perdió claro. o con la persona Con fallecida. con lo material Con que lo se tiene. material, Por eso decimos que exactamente. esa misma relación es la que va a determinar qué tan, digamos, qué tan profundo sea eso. Ujú. Y también le va a dar una idea al terapeuta de cómo era él con su mamá, le preguntamos al familiar. Sí. Era un apego infinito, era el más pequeño de la casa, era el que la madre decía, llámeme a fulano y ya él era casado. Sí, pero también hay otro tipo de duelo Ujú. que te va a causar un poco de, o va a causar Sí, un poquito más extendido, que es cuando esa persona o ese ser querido sí. que falleció
tú no tenías una relación tan buena con esa persona. Cuesta dejarlo ir, ¿verdad? Claro, porque hay un sentido de culpa. Ujú. Bien, eh, el duelo trae culpa. en sí No trae en, no en culpa. todos los casos. Ujú, Si bien es cierto que el duelo todos lo tenemos presente, todo individuo mentalmente sano, hay también está la parte trasera del duelo, que es la culpa. ujú. Entonces ahí viene un poco Ujú. de culpa Sí, que puede prolongar eh, las fases del duelo. sí, Pero ahora yo les digo a ustedes, o yo te digo, esas personas que tienen un ser, un amigo, alguien con una enfermedad terminal, sí, está haciendo un duelo, ¿verdad? sí, Está haciendo un duelo anticipado ante una situación que eventualmente, a menos que ocurra un milagro, sí, se va a dar es muy seguro. y va a ser un duelo bastante prolongado, bastante grande, porque ya tú estás preparado para el desenlace final, Sí, independientemente. Tú estás viviendo ahí un duelo, que sería un duelo anticipado, tú estás viviendo ahí un duelo con esa persona que tú tienes ahí, es así. que estás yendo con esa persona en vida, en esta situación que está pasando, pero cuando se va, Ujú. también vas a empezar a vivir las etapas normales del duelo Es así. y vas a pasar a través de las mismas etapas. Sí, La vas a negar, vas a tener ira, vas a negociar, te vas a decir por qué a mí, tu episodio de por qué depresión. pasó, vas a pasar a través de las emociones Ujú. propias Sí. y te vas a preguntar o vas a decir, pude haber hecho más. Ese es un Que tipo de duelo. vienen, no, y es exactamente en ese mismo punto, en esa tesitura, vienen las preguntas. Así como cuando tú le hayas dado demasiado y recuerdes esa conexión que tenías con ese individuo, eso material, esa persona que se te fue. Sí, También viene la pregunta de si tú no lo hiciste también. Si exactamente. fuiste el hijo pródigo, si fuiste el hermano que, si eran 7 y todos se juntaban para tener a sus viejos bien y tú eres el único que te mantenía por La allá, ovejita negra. la ovejita negra, esa pregunta te va a venir, Ujú. pero Sí, y duele mucho, mucho, realmente duele sí. mucho. Sí. Hay otra situación que se Sí, da, por ejemplo, con aquellas, y estamos tratando de mencionar los posibles panoramas claro. para que ustedes entiendan. Y haciéndolo lo más llano posible. Exactamente. Sí, porque tú tienes un lado muy científico. Demasiado. Por Sí, eso dije hace un momento que es, el tema del duelo es algo extremadamente complicada claro, por todos los factores que se dan y porque cada vivencia es única. sí, realmente. Entonces, para continuar, te decía ahorita, por ejemplo, que aquellas muertes imprevistas. Eso que no se espera. Salió, fue un accidente, falleció. O hice una negociación en la bolsa de valores, perdí Perdí todo. el capital. Y hablamos y mencionamos eso porque, Aposté a mantequilla y me falló. valga la cuña, ¿verdad? Valga la cuña. Por ahí anda otro Por nuevo. ahí anda nuevo. Porque yo no sé dónde es que se multiplican tanto. Dios mío, bendito. ¿Qué hay en esto Suena, suena, suena chistoso, pero es que uno durante el paso de la vida uno va haciendo muchas cosas, como muchas apuestas. Sí. Apostamos al amor, por ejemplo. Apostamos al negocio. Ajá. Y eso definitivamente Apostamos a muchas cosas. Yo creo que apostamos la a vida tanto. entera se va en eso, porque apostamos a las Claro. Y amistades. es una forma de mantenerse vivo. Sí. El querer en búsqueda de la felicidad, como dicen. Hay que tener algo a que aferrarse. Sí, 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 definitivamente. Entonces, por eso. Pero esas pérdidas que se dan Ujú. tan de repente, Sí, sí, sí. son pérdidas también que yo imagino que deben doler hasta lo último, porque tú, por ejemplo, no es lo mismo tú perder un familiar que tú sabes que está enfermo y que va
sabes, el desenlace a tú tener un hijo o a tu esposo, un amigo, que yo hace 5 minutos que hablé con él y cómo es que ya es muy Nos hace diferente. mejores seres humanos tener a alguien que se nos va a ir y está viendo los últimos días postreros de su vida. Yo imagino que, yo imagino que sí, porque, y te voy a hablar desde el punto de mi experiencia. Sí, Mi mamá falleció con muerte cerebral ok, y mi mamá duró muchísimos días interna en UCI. ok. Y tú te vas preparando y, y el mismo cerebro te va engañando y te va diciendo que puede que ocurra un milagro y tú ves cosas Mm, que tú realmente no ves. No, perdón, que realmente no están. es así. Pero el acercamiento con la familia, con tu entorno, las relaciones, lo que tú te preguntas y lo que tú haces hasta después de haberse ido la persona es muy diferente a lo que tú, pienso yo, hubieses hecho si hubiese sido algo de la casualidad, algo fortuito. Es así. Porque el tiempo de preparación es algo que se da interno y yo no imagino, pero yo aseguro que en cada persona es diferente y que cada uno va a tener un llamado en su interior, quizás un poco más fuerte Sí, que otro, porque dentro de nosotros se dan procesos que solamente nosotros lo sabemos y que por vergüenza o por orgullo, por lo que sea, no es verdad que vamos a expresarle a nadie, ni siquiera a un terapeuta. recuerda que somos una cultura del hombre no llora. El hombre no llora, no, el hombre no llora, exactamente. Entonces, si te prepara, vas viviendo un poco de las etapas Claro, y entonces ahí sí yo considero que las etapas se viven 2 veces, claro. porque las vives mientras está con tu ser en una cama, en un UCI postrado, y las vive en el momento que llega el desenlace final. Es así. Es así. Es así. Yo entiendo también que conforme nos acercamos a la parte definitoria de este tema, hay que decir qué tan importante nos empuja el duelo a visitar la puerta de un profesional de la conducta. Eso es de orden, Bien, el debe duelo ser. crónico. Es, Hablábamos ahorita de que si el duelo tiene un Mm, tiempo. No, el duelo no tiene un no tiene un tiempo, tiempo. pero el duelo se torna en un duelo irresuelto o patológico Sí, cuando el tiempo se alarga, por ejemplo, a ujú, 5 años, 4 años, 3 años. Ya es un duelo que usted tiene que buscar la ayuda de un profesional para rebasar esa situación y ver qué es lo que ha causado que usted aún no sea capaz de utilizar sus mecanismos de resiliencia, es así. que su estado mental no le haya ayudado a dar este sobresalto, que puede ser un factor, por ejemplo, como la culpa, como el pude haber hecho más, eh, quizás si le digo que se vaya más tarde no pasa, o sea, son muchísimas cosas. Claro, No claro. sé qué tú opinas de Claro, sí, eso. porque es que hay personas que de hecho, hay un libro de filosofía de un filósofo llamado Chapolin que él le dice a la esposa cuando fallece, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Hasta una pérdida del creer religioso tenemos, Ujú. tienen muchas personas. Entonces, es muy fácil llegar a la puerta de un profesional de la conducta, porque esa fase de depresión que tiene como etapa el duelo fácilmente se alarga. Sí, Y eso desentierra otros fantasmas conductuales patológicos que tenemos ahí. y afecta el entorno familiar. Afecta el entorno familiar. Cabe destacar.
y esa depresión que empezó como un sentimiento de melancolía, de soledad, de aislamiento, porque todo eso pasa Tristeza. dentro de lo que se vive en el duelo. Usted Sí, se va a sentir triste, usted se va a sentir acongojado, aislado, no va a tener ganas de comer, como de salir y compartir. Todas esas cosas, todas las actividades que usted consideraba antes que eran placenteras, pues se van a retardar. claro. Y lo que se supone es que paulatinamente usted la va a retomar y va a empezar Sí. a tratar de vivir su dinámica habitual. O sea, cuando eso se prolonga y cuando empieza a afectar su entorno laboral, familiar, sus relaciones ya sociales, su desenvolvimiento, eh, pues ya creo que es hora de que usted visite a un profesional de la salud mental. No significa con esto que usted está loco, porque el dominicano desde que le hablan de visitar un profesional de la salud mental piensa, tú me estás diciendo que yo estoy loco, yo no estoy loco. Ya lo sabes, eso ahonda el problema. Exacto, entonces eso lo que significa es que usted necesita un poco de ayuda para dar ese salto, Es así. para salir de donde usted se encuentra y que ese profesional lo va a ayudar a usted a identificar cuáles son las áreas que usted debe trabajar y fortalecer para salir. ¿Qué tú dices de ahí? ¿Qué haría un psicólogo, Rafael? Ahora te voy a entrevistar a ti. Pero claro. Porque No, y es el verdad. de las entrevistas soy yo siempre. Usted sale peleando conmigo y le vivo haciendo preguntas y usted Sí. me vive respondiendo. Bien, yo considero que cuando una vez vamos al terapeuta, al psicólogo, deberíamos hacer una pregunta. ¿A dónde voy primero, el psicólogo o el psiquiatra? Si usted está en crisis y no hace mucho que eso sucedió, vaya al psiquiatra de un pronto. El psiquiatra lo va a estabilizar. Pero si lo que tiene a mano es un psicólogo, ya sea que se lo presentaron, que usted lo siguió por las redes sociales o algo, vaya al psicólogo también. Pero si tiene un familiar cercano, hable con su familiar, que una de las tantas tareas que nosotros predisponemos para el paciente es que hable con alguien que drene, que salga, que se auxilie no de una voz, sino de un oído que le escuche. Automáticamente usted va al psicólogo. Si llegó en crisis, el psicólogo va a necesitar que usted esté estable. Porque nada de las herramientas y técnicas que tenga un psicólogo que pueda y quiera manejar con usted no va a ser posible si usted tiene los sentidos cerrados y abiertos al sufrimiento. Así es. Una vez usted va al psicólogo, lo envía al psiquiatra, el psiquiatra lo medica. Puede ser, ¿con qué medicación, Mónica? Recuerda que nosotros siempre recalcamos que la Nosotros no psicología medicamos. y la psiquiatría va de la mano. ¿Qué puede determinar ese psiquiatra? Bueno, dependiendo de los resultados, porque es un médico. Claro. Dependiendo de los resultados de sus análisis, pues le va a indicar algún tipo de ansiolítico. Es así. Algo que le va a ayudar, por ejemplo, a dormir, dependiendo de la afección con la que ya usted se encuentre, ya sea la depresión, porque hablábamos ahorita que empieza normal, pero puede terminar hasta en una depresión mayor. Claro, que caiga en la ansiedad generalizada. Exactamente. De que no lo controló a tiempo. Exacto. Pues entonces la medicación ahí sería, según el psiquiatra, los antidepresivos, los ansiolíticos. El duelo trae náuseas, trae mareos, una serie de cosas. Por eso podemos tener ese profesional de la salud mental, el psiquiatra, al lado del psicólogo. Yo siempre cuando me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Es la misma diferencia que hay entre un ingeniero y un arquitecto. Uno construye, el otro diseña. El psiquiatra va a construir una referencia clínica médica para que tú te estabilices la medicación. El psicólogo te va a diseñar lo que es un programa de modificación conductual a corto o largo plazo. Exactamente. Esa es la diferencia. Y en el cual usted como paciente es el principal recurso. Y tiene que hacer caso. O si la persona que está haciendo el duelo es una persona muy mayor de edad, trate de acompañarlo ahí. Ahora bien, en términos de las tareas, ¿qué usted haría, terapeuta, con su paciente que se encuentra en una fase de duelo? A mí me gusta que las personas hablen. Ok. Que se sientan libres de llorar, porque fíjate que en nuestras culturas muchas veces, por ejemplo, los hombres no lloran. No lloran. Y los hombres sí lloran, y están llenos de lágrimas por dentro también, digamos. Exacto, entonces sería ver cómo esa paciente o ese paciente manifiesta
lo que tiene, su vivencia, lo que está sintiendo. Es así. Siempre me gusta y recalco en utilizar una lista de un inventario. ¿De qué consta esa lista de Schindler? A ver. Te lo estoy aplatanando para que la gente entienda. Ok. Un inventario. Vas a poner tus momentos tristes cuando te llegan. ¿Qué sentiste? Vas a Ok. empezar a identificar tus emociones. Hablábamos anteriormente de Ujú. identificar las emociones. ¿Qué emoción tendría que identificar primero? Ira, La ira. dolor, tristeza, ese tipo de emociones. Perfecto. Porque tú pedirle a una persona que identifique un momento en el que esté alegre Es durante esa etapa Es va a difícil. ser. Y más si ya el duelo ha sobrepasado el tiempo para mantenerse sano. Ya no es un duelo sano, un luto sano. Ya no es un duelo sano. Exactamente. Entonces utilizaríamos esa lista de identificar. eh, yo pienso que se debería ir reemplazando con otras tareas. Recuerda un momento que compartiste con esa Claro. persona, qué tal te fue, cómo te sientes Juntarse en con la ese familia, momento. hablar de esa persona que se nos fue. Yo les aseguro una cosa, es muy seguro que si el abuelo falleció, o la abuela, la matrona, el patrón de la familia, ahí van a salir lo más seguro que surjan aquellas anécdotas del abuelo que era el abuelo Trujillo, como dice, el que era fuerte, el que aquietaba a todo el mundo, que con una palabra aún con 90 años hacía quieto y todo el mundo se Así aquietaba. mismo. Por eso es importante que la familia haga esos vínculos de relatar cómo era el abuelo que se fue, cómo era la abuela, qué tan tierna y dócil era esa abuela. Eso Ujú. es bueno. Hay muchas O tareas, papá. o papá. Una tarea que yo le pongo a mis pacientes es la imaginación. Hable con esa persona como que se está enfrente. Ujú. Especifíquele. Es muy parecido a una técnica. Creo que pueden buscar lo que aparece en YouTube. Es muy parecido a la técnica de la silla vacía. Ajá. Cuando esa persona falta, usted se siente enfrente. El terapeuta va a guiar esa práctica de la silla vacía. No Para daré hacer mucho el detalle rol. para que no me pase lo de Bruce Lee, la mafia, como dice. Pero usted se sienta y el terapeuta le va a explicar qué es eso. Otra cosa, hágase un altar. Román, pero ¿cómo así? Liliana, un altar. No, no, esto es brujería. No es brujería, no se trata de eso. Todo eso que tenía esa persona en casa, que le hace a usted conectarse a ese momento en vida de esa persona, que la recuerda vívidamente, que es como un estrés post-trauma, esas imágenes le pasan, agarre todo eso, llévelo a una habitación, póngalo en esa Eso es habitación. una técnica de exposición. Exposición, claro, porque lo que estamos buscando es que todo eso que se tiene, eso confuso que se tiene dentro, salga hacia afuera. Y en la sala, en algún lugar cómodo, póngase un vasito de agua, póngase algo que le recuerde, pero que no sea de esa persona. No ponga un cuadro. Deje eso en su habitación formal, pero hágase un punto en la casa donde sea como algo para venerarle, para decirle, te fuiste, pero estás acá. Otra cosa, frente a ese mismo altar donde está eso que le recuerda a esa persona, trate de cerrar ese ciclo. Háblele, dígale, hasta aquí hemos llegado, voy a permitirme ese camino porque sé que eso hubiese sido lo que tú hubiese querido que yo haga, Ujú. que continúe. Si me hubiese pasado a mí, yo sé que tú lo hubieses sufrido también, pero yo te hubiese aconsejado que continúes y haga ese cierre de ese duelo, de ese luto, y empiece a vestir como usted se sienta cómodo. No es fácil, pero ya le hemos dado un tiempo porque ya hemos Sí, llorado. sí. Ya le hemos dado un tiempo porque lo hemos recordado. Pero esa persona que se fue hubiese querido eso, manita, ¿verdad? Yo creo que sí. Claro, Yo creo que sí. claro. Claro, creo Entonces, que sí. vamos a hacer esos cierres. ¿Qué otra tarea, manita? Bueno, yo considero que se debe hablar Sí, entre los familiares perfecto. y expresar lo que se siente, Claro. porque fíjense, muchas veces tenemos las cosas guardadas. ¿Cuánta gente se dice te quiero en la familia y cuántas no se la dicen? Hablábamos también en uno de nuestros programas acerca de la manifestación y expresión de las De las emociones. emociones. Y eso es parte de exprese la emoción, Es así. exprese lo que usted siente, pero ojo,
que el expresarlo no sea porque usted quiera hacer un reclamo, porque ya para qué, ¿verdad? Eso. Sino el que usted tiene esa necesidad de sacar ese sentimiento que se quedó en usted enganchado, porque quizás puede ser que haya sido en usted solamente, ¿verdad? Claro. Y expresarlo, discutirlo con los familiares que están alrededor suyo, hablar de eso. Y yo estoy más que segura que esos familiares quizás al principio vayan a reclamar cualquier cosa. La Que herencia. sí, no tanto así, pero ya al final, pues como familia, y más nosotros los latinos y los Sí, sí. dominicanos principalmente, que nosotros somos una familia grande y muy solidarios, Es así. Yo estoy muy segura que eso va a ser parte de una gran solución para usted o para todos. El poder hablar sobre las emociones, sobre situaciones que se dieron, sobre cosas que pasaron, que quizás quedaron inconclusas. Porque Es eso así. es otra parte que muchas veces nosotros no tomamos el tiempo para manifestar, para decir o expresar Es así. lo que se siente, ya sea un sentimiento positivo o un sentimiento no tan positivo. ¿Cómo mantener el equilibrio? Exacto. ¿Qué hacer para mantener el equilibrio? Por eso existen los terapeutas, por eso existen los psicólogos. Otra Exactamente. cosa que yo como técnica terapéutica utilizo con los pacientes es escribirle una carta a la persona más importante de su vida. Que adivinen quién es. No es el que se fue. Es usted mismo. Decirse, si le hice algo a esa persona, si me porté mal como hijo, Sí. yo me quiero perdonar. Y a partir de ahora yo quiero Y eso hacer un es bien. algo muy importante que tú acabas de decir. Sí, sí, porque hay dos cosas que les cuesta a los pacientes, a cualquier paciente. Una es cuando uno le dice, ¿quién es usted? Uno le dice, ¿quién es usted? ¿Quién es fulano? Y dicen, nunca me han hecho esa pregunta. ¿Quién es Rafael Román? Nunca me lo habían hecho. Yo leí un libro que se llama Sí, ¿Por qué vivo? No para qué. sí. ¿Por qué vivo? Y esas son preguntas que te hace. ¿Quién eres tú? Claro. Literatura, manita. ¿Qué libros tú le mandas a leer? Libros que los ayuden a descubrirse. Ojo, que estamos diciendo el truco de las terapias, pero no estamos entrando en profundidad, no nos asesinen, No. psicólogos. Libros que los ayuden a autodescubrirse, a fortalecer en ellos. A encontrar un ese yo. balance, también, sí. Sí, ese es un buen libro, no me acuerdo ahora mismo del... Los 4 acuerdos. Sería uno de ellos, que es El un muy hombre buen en libro, busca En de busca del sentido, sentido. de Víctor Frankl. ¿Por qué vivo? Ujú. ¿Por qué vivo? Bueno, yo como es un buen libro. escritor no hablo del alquimista. Excúsame. Es una falacia literaria, pero en mi sentido. A ver. Tú eres muy profundo, Rafael. Sí, Estate sí, tranquilo. sí. Tú eres otra cosa. Coelho, Tú tienes que escúchame, escribir Coelho. un libro para eso, que es Yo creo que diferente. sí. Sí, no, fuera de No, y chéchara. deberán de describirse por qué hay una falsa literatura en torno al duelo también. Sí, Y sí. en torno a la motivación. Tú puedes. Ok, yo puedo, pero no tengo dinero. ¿Cómo puedo? Eso es un tema que tendríamos pendiente. Que tendríamos La pendiente, falsa sí. literatura en torno a la motivación. Así es, así es. Sí. Entonces los libros, fíjense, hay muchas personas que no les gusta leer. Sí. Hay audiolibros. La mayoría de los libros ahora mismo están en audiolibros. Incluso tú los descargas en la web y tú los seleccionas y el mismo celular te lo va leyendo. Sí. A mí me gusta un poco esta técnica, pero ¿qué pasa? Muchas veces uno no se concentra igual que si tú lo estuvieras leyendo. Ahora yo utilizo una técnica para leer y es que yo leo para mí, yo leo para adentro. Hay personas que les gusta leer en voz alta. Yo considero que cuando tú lees para adentro, tú te pierdes en una palabra, pero tú vuelves atrás. Y déjame decirte que cuando tú vuelves a leer algo que tú leíste, tú siempre vas a encontrar un sentido diferente o algo diferente a lo que tú leíste primero. Yo creo que sí. Eso pasa mucho
con eso. Ahora, ¿tú sabes qué me gusta leer? Sí, La Biblia. ok. ¿Algún salmo en específico? ¿Algún versículo? No, a mí me gusta todo. Me encanta el libro de Sirácides. Ok, Es muy buen libro. Entonces, usted lee dependiendo de... Uno le asigna un libro o dos libros, muchas sí, veces no lo van a leer, ¿verdad? es así. Pero nosotros como comunidad religiosa que somos, pueblo religioso que somos, pues léase la Biblia. Sí, 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 sí. Yo entiendo que la Biblia puede dar ese soporte. Ojo, que estamos haciendo inferencia en ese nuevo concepto del ser. El ser bio, psico, social y Social, espiritual. exactamente. Ya el hombre no es solamente lo biológico, el hombre es un ente social y más aún en este siglo XXI, un ente espiritual. Exactamente. Entonces, por eso también Mm, recalco la parte de lo espiritual, porque independientemente de la religión que usted tenga, usted es un ser espiritual. claro. Usted cree en ese ser superior Mm, como usted lo conciba, pero está ahí, claro. está en usted, No ¿verdad? importa la denominación. A Exactamente. mí me gusta mucho el concepto de San Agustín. Soy hombre, nada me es ajeno, Nada humano me es ajeno. soy humano. Ujú. El caso es que, volviendo atrás, yo recuerdo que le hice esa tarea de escribirle una carta a ti mismo, a la persona más importante. Pero cuando yo le pregunté, ¿cuál es la persona más importante para ti? Oh, fulano que se fue. Y yo no, sigue siendo tú para ti. Y automáticamente eres tú para ti, empiezas a ver que tú tienes un valor. Porque ¿qué es lo que se busca con esto? Se está buscando con esto que la persona que tiene la situación, que está presentando la crisis, necesariamente se encuentre, necesariamente luche con esa parte negativa de sí mismo. Y en la psicología hay muchos ejemplos, muchas herramientas para eso. Pero recuerda que Mm, eso es parte de lo que hablamos en uno de nuestros programas anterior. sí, Eso es parte de el tú descubrir y de fortalecer sí, lo que es la autoestima y tu capacidad de resiliencia. Esas son cosas que debemos a empezar a, a fomentar es así, desde que somos pequeños. es así. Decir quién es lo más importante en tu vida no es tu mamá, lamentablemente. Es Ujú, importante, pero nada debe ser ni tan ni más importante que tú mismo, es porque así. es parte de el autocuidado. Que un día de esto vamos a hablar de Vamos a lo hablar de que eso. es el Y autocuidado. también de cuidando al cuidador. Exactamente, sí. Bien, ¿quién nos cuida a ¿Quién nosotros si no? no nos cuidamos? Exactamente, porque aunque ustedes no lo piensan, no lo piensen, nosotros también tenemos nuestros terapeutas. Nosotros también vamos al psicólogo. Alguien me dijo a mí, y Román, ¿y los psicólogos van al psicólogo? Y yo, claro, y Claro. los psiquiatras van al psicólogo también. Yeah. Tienen que hacerlo porque como tú drenas. Por ejemplo, yo que hace unos meses me pasaba de 8 de la mañana a Ay, ay, 10 ay. de la noche con pacientes. En un solo mismo sitio, en un solo Es sentado. Bueno, a mí difícil. me tocó parquearme una anécdota, que alguien por ahí que tiene que saberla. Me tocó parquearme a 2 esquinas del consultorio y me dieron las 9:30 de la noche y el seguridad cerró el consultorio. Yo tuve que decirle al muchacho, era un jovencito, mire, vámonos por aquí. Y, no, no, tranquilo, Román, pues yo no sabía que tú eras atleta. Y yo, "Ujú". Y brinqué la barda y llegué allá. Eso fue en Gasco y rebosa que le pase algo a uno en un callejón de eso. Pero me tocó. Yo en la psicología soy un soldado y a mí yo le he pasado todo. Porque es Porque es algo que que, hacemos con pasión. exactamente, Sí, la psicología es una de las pocas carreras. No, bueno, no estoy generalizando, pero la psicología es una de las pocas carreras que todavía se ejerce por vocación, es así. por Este vocación. tema del duelo, algún día le haremos una segunda parte, usted no se nos Sí, desespere. Pero hoy creo que le hemos dado algunas pinceladas, algunos apuntes de qué podemos sí. hacer. Pero principalmente que si usted o alguien cercano a usted está pasando por una situación de duelo, aprenda a detectar las señales de alerta Sí, y busque ayuda. Como es así, siempre decimos, nuestras instituciones públicas tienen muy buen servicio de psicología es así, y, y es para nosotros motivarlos el que asistan. claro. Más adelante vamos a estar poniendo en pantalla lo que son nuestros números y profesionales que pueden ayudarnos con eso. Exactamente. Yo entiendo que está bien así, hermana, Creo querida que sí, colega.
Sí. Pasen buenas tardes. Un servidor y una servidora, Liliana Castillo. Rafael Román, estuvimos por acá haciéndoles compañía. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias.